de los precios en las farmacias y boticas, los precios de los medicamentos asociados al COVID-19. Estamos enlazados con José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Estamos en línea con el señor Beteta? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenido a Encendidos. Justo se está conectando acá la señal esta de la pantalla, por si acaso. Por acá estoy para responder a tus preguntas. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Paciencia con lo cibernético. Imagínese, comentábamos al inicio del programa la cantidad de peruanos que se sienten frustrados porque no logran hasta ahora entrar a las plataformas creadas para cobrarlos y luego tampoco a la tercera plataforma para reclamar por qué no están en el bono. Así es que mucha paciencia. Y también queríamos recibir de usted una explicación con respecto a tantas versiones que tenemos con el manejo de los medicamentos para COVID-19. Nos ha hablado en el transcurso de la semana la señora Jiménez, presidenta de la Asociación de Boticas y Farmacias, y también un representante de las farmacias que tienen mayoría en el mercado, que son Incafarma y Mifarma. Ambos han dado sus versiones. Y lo cierto es que las personas cada vez tienen menos posibilidades de acceder a esos medicamentos, o porque no están o porque están fuera de su alcance económico. Sí, de acuerdo, es un problema importante, es un problema que hay que atender, hay que poner en primer lugar, Mauricio, al paciente, al ciudadano, siempre en primer lugar a él. Yo creo que eso es lo que debe mover cualquier explicación de este tema. Yo lo primero que tendría que decirte es que esta crisis nos ha enseñado que tenemos que estar muy pendientes de los datos, de la evidencia, ¿no? Hemos aprendido que la evidencia, la información, el dato exacto es muy importante para poder tener una estrategia frente a esta pandemia. En ese sentido, yo debo empezar diciendo algo que es crítico y que nadie lo está planteando muy claro. Y es lo siguiente, si bien es cierto, las farmacias privadas distribuyen, venden medicamentos, sean independientes, chiquitas, grandes, medianas, el principal comprador, abastecedor, distribuidor de medicamentos es el Estado, en la realidad, no en la teoría, en la realidad. Es decir, de 10 pastillas, 7 las reparte el Estado. El Estado debería cubrir a 30 millones de personas. Entonces, esta cobertura no está funcionando. Y el Estado está desabastecido, porque todos los testimonios que recibimos Exacto. de los entes estatales es que el paciente es derivado a una farmacia a comprar su medicamento. Ha habido una desorganización, una falta de previsión de parte del Estado, y el mercado no está funcionando a la altura de las circunstancias de una pandemia. Yo le rogaría que permanezca en línea, porque tenemos que irnos a la primera pausa del programa, y sus comentarios, sus reflexiones creo que nos van a ayudar mucho para finalmente tratar de encontrar una salida al drama que viven miles de peruanos con relación a estos medicamentos tan anhelados. Volvemos con el señor Beteta. En instante retomamos la conversación con José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Estamos reflexionando en torno a la crisis que se ha generado con los medicamentos para COVID-19. Dio una primera salida, una primera reflexión muy interesante. Vamos a retomar esta conversación en instantes. Tenemos justamente que recoger la situación en ciudades del país con relación a estos medicamentos. Vámonos a Iquitos, zona crítica. Jorge Carrillo nos los cuenta. Buenos días, Jorge, directo en directo. Mauricio, buenos días, directo en directo. Iquitos es una de las ciudades en la que los precios de las medicinas subieron excesivamente, llegando a ser inalcanzable para muchas personas para tratarse de la COVID-19. Las denuncias de los pobladores de que una pastilla de acitromicina era vendida a 10 soles llevó a que la Diremit Loreto, Fiscalía y la Policía efectuaran operativos para verificar el precio y el estado de almacenamiento de medicinas. Hoy los precios son diferentes. En una botica consultada por RPP, el blister de paracetamol de 10 pastillas cuesta 3 soles. La acitromicina se ofrece a 2 soles 50 la unidad. La ivermectina a 40 soles y la hidroxicloroquina en 20 soles la unidad. En otra farmacia, la hidroxicloroquina se vende en 18 soles la unidad, la ivermectina en 38
y el Panadol a 5 soles el blister de 10 pastillas. Los precios varían dependiendo si son medicinas genéricas o de marca. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Jorge Carrillo, desde Iquitos. Y ahora nos tenemos que ir a la ciudad de Chiclayo con Edgardo Reto para ver finalmente si hay estos medicamentos y en qué precios están. Adelante, Edgardo. Buenos días. Directo en directo. Mauricio, buenos días. Directo en la región Lambayeque, los precios de los medicamentos para tratar la COVID-19 se incrementaron considerablemente. Consultamos algunas farmacias del centro de la ciudad y, por ejemplo, manifestaron que no cuentan con medicamentos genéricos y que por eso están vendiendo medicamentos de marca. Sin embargo, se observa también un incremento en estos medicamentos. Por ejemplo, la paracetamol o el paracetamol que costaba entre 10 céntimos la unidad, está costando 2 soles la unidad. La citromicina, que estaba un promedio de 2 soles la unidad, está costando 12.50 la unidad en el caso de marca. La hidroxicloroquina, que estaba entre 9.50 la unidad, se incrementó a 20 soles, y la ivermectina, que costaba en un promedio 13 soles, se encuentra de 38 soles, y hay marcas que se venden hasta en 75 soles. Esto ha ocasionado que muchas personas no puedan acceder a estos tratamientos y, bueno, estén buscando por diversas farmacias de la región Lambayeque. La Dirección de Medicamentos de la Gerencia Regional de Salud organizó operativos para poder verificar el estado en que son vendidos estos medicamentos, por ejemplo, Mauricio, y encontraron que en un 80% de establecimientos donde se venden los medicamentos se pudo constatar que vendían acitromicina de 500 miligramos al por mayor, actividad que no está permitida según la normativa vigente, ya que las boticas y las farmacias solo deberían de vender la acitromicina al público en general con receta médica, pero no al por mayor, y se logró cerrar 10 farmacias del centro de Chiclayo donde se detectó deficiencias en el tema del almacenamiento de los medicamentos, en el tema de que los medicamentos no contaban con los registros sanitarios correspondientes, tenían dudosa procedencia y vendían medicamentos al por mayor, sobre todo para combatir la COVID-19. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Edgardo Reto. Realmente preocupante lo que has narrado que ocurre en la ciudad de Chiclayo, la más castigada del Perú, porque las estadísticas son mayores en número de contagiados y de muertes a Iquitos. Vámonos ahora a Trujillo. Está Karen Laiza informándonos acerca de este tema puntual. ¿Tienen los ciudadanos del Departamento de la Libertad acceso a genéricos? ¿Las medicinas están a un precio justo? Todas estas dudas las resuelve Karen en el siguiente enlace. Buenos días, Karen, directo en directo. Mauricio, buenos días. Directo en directo, un panorama similar al de las demás ciudades se vive aquí en Trujillo, debido a que muchos medicamentos, sobre todo los relacionados a la COVID-19, se encuentran agotados o simplemente han incrementado su valor. Hablamos, por ejemplo, del paracetamol, que antes se vendía en genérico a 20 céntimos, ahora se vende a 50 céntimos, incluso algunas farmacias le están vendiendo a 1 sol. Acitromicina, por ejemplo, que podía encontrarse en las farmacias a 1 sol, ahora se está vendiendo hasta en 5 soles cada una de estas pastillas. Hidroxicloroquina e ivermectina se encuentran agotadas en varias farmacias, y similar panorama se puede apreciar en boticas cercanas a diferentes urbanizaciones, donde medicamentos como la acitromicina se han triplicado en su valor y encontrándose esto pues agotado también en algunos otros centros donde se pueden comprar estos medicamentos. Es por ello que en distritos como en Víctor Larco, por ejemplo, se han iniciado operativos en las farmacias para evitar que se especule con esos precios de los medicamentos, y se ha encontrado que muchas de las boticas y farmacias no actualizan la información de acuerdo al Observatorio de Precios. Así lo ha señalado, por ejemplo, la subprefecta de este distrito, que realizó los operativos en las farmacias de Víctor Larco, y ha podido evidenciar que muchas de ellas están vendiendo estos medicamentos por sobre el valor que anteriormente se podían encontrar. Este es el panorama en esta ciudad del norte. Directo en directo, RPP Noticias.
Bueno, muy complejo el problema. Escuchamos a las pequeñas farmacias que quieren acceder a genéricos y los laboratorios les contestan que el producto está agotado. Y cuando hablamos con el representante de las cadenas de farmacias nos dijo que ellos sí tienen capacidad de almacenamiento en grandes depósitos. Luego hemos visto en el transcurso de estos despachos que definitivamente hay algunos ciudadanos inescrupulosos que han optado con un mínimo de capital acaparar y almacenar medicamentos para generar esta zozobra y desestabilizar no al mercado, sino al desesperado paciente que quiere salvar la vida de su madre, de su padre, de sus abuelos y según sea el caso. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo salimos de la crisis que venimos enfrentando, particularmente esta semana? ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Por qué nuestro mercado de medicamentos no ha funcionado de manera natural como debería y estuvo del lado de quienes más necesitan los genéricos? Van a la farmacia, genérico agotado, solo queda el de marca. Estamos escuchando las reflexiones y los consejos del señor José Ignacio Beteta, a quien tenemos en línea, y volvemos a retomar nuestra conversación, que ya había una primera reflexión que le rogaría que la repitamos, porque era bien valiosa. Claro, Mauricio, mira, en tu comentario has hecho como 3 preguntas implícitas que habrá que responder definitivamente. Claro. La primera solución es, como te mencionaba, es que el Estado tiene que funcionar bien. Cuando el Estado compra el 95% de los medicamentos, atiende a 30 millones de personas o debería asegurar a 30 millones de personas, cuando 7 de cada 10 unidades, pastillitas o moléculas las reparte el Estado, cualquier problema de desabastecimiento y de no acceso a medicinas tiene como principal causa o fuente el funcionamiento del Estado, del sistema de salud. Ahí hay una reforma pendiente, ya olvidémonos de las culpas y de las responsabilidades, hay que reformar el tema de los medicamentos. Ese es un primer tema. Ahora, lo segundo, que es importante entender, que lo mencionaban justamente los dueños de estas boticas y farmacias independientes, es que claro, una vez que entra la cuarentena, tú tienes problemas en transporte, problemas en la importación de insumos, problemas en toda la cadena que necesita un laboratorio para también producir los medicamentos, ojo. Entonces, nadie está hablando de esto, nadie está hablando de que en el momento en que empezó la cuarentena, o incluso unos días antes, porque ya la demanda internacional, todo el mercado, lo que hemos llamado el mercado, o sea, los bienes, los productos, todo se distorsionó, se puso muy, muy feo. Entonces, naturalmente, la preparación, la producción de una molécula con tanta demanda como por ejemplo la citromicina o el paracetamol, etcétera, va a pasar por un proceso de presión. Y muchos laboratorios van a decir, oye, me está costando más producirla. Aunque eso suene como que, no, si los laboratorios tienen muchísimo dinero, son súper poderosos. No, también tienen problemas de logística. Imagínate cuando vas a la farmacia más pequeña no tiene la capacidad de comprar el medicamento a ese precio. Lo lamentable es que en estas circunstancias y en estos días quisiéramos una salida para ese peruano que no tiene ningún tipo de liquidez. Imagínense, el bono llega tarde, tiene escaso dinero prestado y tiene el pariente enfermo con COVID. Va a la botica y la frustración es mayor. Entonces yo creo que hay un tema macro que resolver a mediano y largo plazo, pero en lo inmediato, ¿cómo salvamos a ese ciudadano que le está pasando fatal? Aquí hay 2 soluciones. La primera es, y está planteado de alguna forma entre las cosas positivas que ha planteado hoy día un decreto de urgencia del gobierno, el Estado puede empezar a distribuir medicinas en época de emergencia directamente. Algo parece que falló porque no hay tampoco en los almacenes del Estado suficientes productos, ¿no? Pero el Estado tiene más capacidad de compra. Entonces, ellos no van a pasar por una crisis económica como las que pasan los laboratorios, las farmacias y las cadenas farmacéuticas. Entonces, lo que ellos pueden hacer como Estado es decir, ¿sabes qué? Todas estas medicinas esenciales las empiezo a comprar yo directamente y las empiezo a distribuir de manera más rápida, etcétera, etcétera. Esa es una salida que hay que, de todas maneras, promover. La segunda es que tú tienes 18.000 aproximadamente puntos de venta privados.
Y 18.000 puntos de venta significa farmacias en la botica de la esquina de la casa, así como la cadena farmacéutica. Son un montón de pequeños puntos. Ya desde el año 2011, 2012 me parece, Salud tiene un programa en el que firma convenios y alianzas con las farmacias, ¿no es cierto? Y traslada sus medicamentos a esas farmacias privadas, firma convenios. Esto genera una ventaja muy buena, que es, al ser mucho volumen el que Salud empieza a distribuir con este programa, lo que hace es, reduce el precio de los medicamentos, porque ya la farmacia, obviamente, al saber que tú le vas a vender a esta farmacia los medicamentos, te baja el precio, ¿no? Entonces aseguran un precio. Yo creo que el Estado tiene que firmar, en vez de tratar de controlar los precios, en vez de tratar de distorsionar más esta relación entre laboratorios y farmacias y boticas, que ya está distorsionada de por sí en este momento, lo que debería hacer el Estado es utilizar estos puntos de venta como mecanismos, como tuberías de distribución. Y eso se puede hacer. Y las farmacias privadas van a tener que bajar sus precios. Porque si el Estado viene y le dice, mira, yo te voy a trasladar a ti tantos millones de pastillas de esto, para que tú distribuyas, pero yo te voy a hacer esto a este precio. La farmacia privada va a tener que hacerlo y va a ganar algo además. No recibimos hasta el momento una explicación sensata, clara y transparente de parte del Ministerio de Salud. En la conversación que sostenemos, y de acuerdo a tu punto de vista, hay una responsabilidad en el Estado y ahí está la solución para ese ciudadano que le está pasando mal, que no tiene cómo pagar el de marca, el medicamento de marca, y Exacto. Tampoco tiene cómo acceder al genérico. Yo te rogaría que nos acompañes para concluir y de alguna manera saber por qué no recibimos una explicación con relación a esta crisis en el abastecimiento y distribución de medicamentos que estamos enfrentando, que está clarísimo, requiere de un replanteamiento a mediano y largo plazo, pero en el día a día tenemos que salvar vidas y aliviar el sufrimiento de esos peruanos que le están pasando, insisto, en adversidad absoluta, sin que el Estado tenga una respuesta inmediata para ellos. Te rogaría que me acompañes en el siguiente bloque. Claro que sí. Gracias. Seguimos conversando con José Ignacio Beteta. Nos ha dado alternativas muy claras en el cortísimo plazo para remediar esta crisis que se ha generado con relación a los medicamentos para COVID-19. El Estado juega un rol determinante, de acuerdo a la exposición que viene dándonos José Ignacio Beteta, y tendría la facultad de liberar los medicamentos genéricos al precio accesible y así el resto de puntos de distribución se verían obligados a igualar esos precios. ¿Hemos entendido bien la exposición de esta primera parte de la salida Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, definitivamente cuando al final, digamos, si nosotros queremos que el ciudadano, que la solución, como tú dices, llegue rápido al ciudadano, al paciente, ¿no? Porque es lo que nos preocupa. La realidad, la evidencia nos dice que él va a salir a comprar su pastillita a una farmacia que esté en su esquina. No se puede ir a un hospital, no se puede ir a una farmacia del Estado porque se va a contagiar probablemente o va a sufrir una frustración enorme, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un tema de realidad. Si tenemos, como te decía, 17.000, 18.000 farmacias privadas, pequeñas, medianas, grandes, en las ciudades, en Lima y en todas las provincias, y de alguna forma, poco a poco, estas unidades de venta se pueden convertir en canales por donde el Estado distribuye estas medicinas, es una solución bastante lógica. Lo otro que tiene que hacer el Estado, efectivamente, y es algo que está en debate ahora, pues, y todo el mundo ha salido a hablar un poco de eso, es sancionar, efectivamente, pues, y vigilar que las farmacias, efectivamente, pues, no acaparen y no especulen. Eso está bien, o sea, nadie quiere que te vendan algo cuando ya lo tienes ahí, ¿no?, a un mayor precio solamente porque lo inflas y te aprovechas de la necesidad de la gente, pero eso es una cosa coyuntural, eso es simplemente, pues, pegarle, digamos, al perrito cuando ya se hizo sus cositas en la casa. No, eso no va a solucionar el problema de fondo. Acá lo que tenemos que hacer es hacer soluciones prácticas, echando mano de todo lo que tenemos en el sistema para poder llegar a la gente, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, Mauricio, que es importante que tengas también. La Digemit, ¿no?, en este momento, por ejemplo, se está demorando en soltar permisos, en soltar aprobaciones, no solamente ya para medicinas y genéricos, ojo, sino para equipos,
para muchos productos que las empresas necesitan para operar y que también las clínicas, digamos, y los hospitales muchas veces necesitan para cubrir a sus trabajadores, ¿no? Entonces, la Digemit es la encargada de evaluar, de aprobar los medicamentos. Ahí empieza también el problema, ojo, mucho se demora, hay mucha burocracia en la aprobación, en los permisos, y ahí es donde viene el segundo problema, porque claro, el sistema de compras lo que hace es, depende de qué evaluaste y de qué aprobaste, y el sistema de compras en el Estado es un sistema desintegrado. Una de las cosas positivas, por ejemplo, del decreto de urgencia que ha salido hoy día, es que permite que el Senares, que es el órgano de compra de medicinas del Ministerio de Salud, le compre medicamentos a los otros ministerios y le compre medicamentos a las otras entidades públicas. Esto que ha ocurrido en la crisis de centralizar las compras y que ya se venía haciendo de a poquitos, tiene que ser algo que subsiste en adelante, como ocurre en casi todos los países desarrollados. Hay una sola entidad o máximo un par de entidades que compran, y esas entidades o esa entidad única tiene todo el presupuesto, tiene toda la información de los hospitales, de las farmacias del Estado, y él es el que compra, y eso le da una capacidad de negociación muy buena al Estado para bajarle los precios a los laboratorios. Nos está matando entonces el coronavirus y la burocracia, porque nos estamos centrando ahora en el tema de la medicina, pero si nos trasladamos por unos instantes al universo del agua, por ejemplo, porque no hay agua potable para todos, también encuentras que hay como 8 instituciones responsables del servicio de agua, no solamente SEDAPAL y la Autoridad Autónoma del Agua, y la lista es interminable, ¿no? Y finalmente, esta burocracia que deberíamos aliviarla en estos días, porque estamos luchando contra la muerte segundo a segundo. ¿Percibes que vamos a la velocidad que las circunstancias lo ameritan? ¿Qué ministerio finalmente está siendo facilitador o un referente como para aliviar las cosas? ¿El Ministerio de Justicia con los penales? ¿El Ministerio de Producción con los pequeños empresarios? ¿Tienes algún dato referente que te haya convencido como eficiencia dentro de la pandemia? Antes de dártelo, que sí, hay muchos funcionarios y entidades que están tratando de hacer bien su trabajo, esa es la primera respuesta, pero antes de eso, yo quiero hacer una reflexión rapidita. Si tú tienes a tu carro funcionando mal en una pista que está perfecta, tu carro no va a funcionar bien cuando entres a una trocha con barro, con agua y con huecos. Entonces, hoy día es muy fácil efectivamente culpar a los ministerios de los funcionarios públicos en esta coyuntura, pero estos funcionarios que están acá son los mismos que estaban hace 4 meses, con las mismas estructuras y los mismos sistemas. Entonces, esa burocracia de la que tú hablabas no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la realidad, que se ha puesto mucho más difícil. Entonces, no esperemos que el Estado funcione mejor en una etapa crítica, al contrario, va a funcionar peor. Es lamentable, pero sí me parece que por sentido común el ensayo-error es muy frecuente. Desde la medida de los guantes, por ejemplo, que en cuestión de segundos cambian, o saquen los chicos el lunes 18 y el mismo lunes 18 te dicen, pero en estos distritos no. Entonces sí me parece que no coincido con tu apreciación, porque por muy burócrata que sea el Estado del que yo dependo, el sentido común tenía que prevalecer en medio de la pandemia. Y lo que siento es demasiado desorden, marcha contra marcha. E insisto, ensayo-error, el tema de los guantes lo hemos padecido todos. No podías entrar a un mercado sin guantes, pero en cuestión de minutos levantaron la medida. Se especuló con la venta de guantes, la gente la pasó fatal, ¿no? Eso era remediable, absolutamente remediable. ¿Sabes lo que ha faltado? Y en eso coincido contigo. Yo pienso que en el salud hay equipos, unidades que están trabajando en verdad bastante bien. En el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo muchos esfuerzos para responder en la parte económica. Yo te digo honestamente, creo que el Ministerio de Producción ha tenido muchísimos errores y, por ejemplo, ahorita el Ministerio de Agricultura, debiendo ya haber sacado los lineamientos para que las empresas puedan empezar obras de agua de las que hablabas, de irrigación y de saneamiento, no saca sus lineamientos, entonces nadie puede prestar sus protocolos. Lo que ha faltado, ¿sabes qué? Es diálogo con los expertos, pero un diálogo más abierto. Los primeros 15, 20 días yo noté, y fue evidente, ¿no?, que todo lo quería centralizar el gabinete, el presidente y 3 o 4 personas a su costado. Y eso no funciona, pues. Sí, pero según sea el tema, ¿no? Porque también han tenido en su cancha el tema de los penales y se lo pasaron al Congreso. Y el Congreso se lo regresa al Ejecutivo. Entonces, algunos temas sí los retienen, otros los van derivando, ¿no? Y regresan sin ser resueltos y son sumamente delicados
Obviamente, porque está la vida de todos y cada uno de los peruanos de por medio, ¿no? Entonces, me parece que estás tendiendo un puente muy valioso. No se trata de ser un crítico destructivo en lo absoluto, lejos de esa posición siempre, estimado José Ignacio. Pero el puente que has tendido es que está en el Ministerio de Salud en el brevísimo plazo aliviar el sufrimiento de la gente que está en Iquitos, en Chiclayo y en Trujillo, que acabas de escuchar. El reporte inmediato es que no tienen acceso a los genéricos y que los de Marca están fuera de su alcance. Entonces, esperemos que en los próximos minutos se manifieste el Ministerio de Salud y sus funcionarios a la altura de las circunstancias. Sí, y solo para terminar, Mauricio, ningún control de precios en este momento, y te lo digo con toda la evidencia que tenemos y con una honestidad intelectual de verdad que bastante amplia, va a dar resultado. Ningún control de precios va a resolver este problema ni ahora, ni mañana, ni ayer. Esto necesita soluciones prácticas como alianzas, como te decía, público-privadas, diálogo, apertura, articulación, o que el Estado se ponga a comprar rápido y bien las medicinas y las distribuya. Pero ningún control en este momento va a solucionar esto. Eso es algo populista que no va a resultar. Ojalá aprendamos a tender puentes y a encontrar salidas en el cortísimo plazo, no dentro de una burocracia que también vemos, y coincido contigo, en paralelo al coronavirus, nos está matando y tenemos que evitarlo. Gracias por la entrevista, Mauricio. Muy buena, gracias. Buenos días. Regresamos con más en Encendidos.